manera rápida, pero ahora lo vamos a ver con más detalle y vamos a entender, creo que de forma más clara, lo que se tiene que presentar como proyecto integrador de la materia y la primera parte del proyecto para el siguiente elemento de competencia que estamos concluyendo, ¿no? Entonces, muy pronto ya se viene la defensa, se viene el examen, se viene todo lo que ya sabemos. Bien, entonces vamos a revisar los elementos de competencia, ¿sí? El primer elemento de competencia es el diseño, ¿sí?, de modelo de datos. Entonces, aquí es donde tenemos que mostrar, ¿no?, todo lo que es el modelo relacional, básicamente. Podemos incluir dimensiones temporales, ¿no? También está el diagrama entidad-relación, ¿de acuerdo? Y aquí ya se tienen que definir las métricas y los KPIs, ¿sí? De acuerdo a la base de datos que van a se les va a asignar, ya deberían entonces definir estas métricas, ¿de acuerdo? Ojo, estoy explicando con mucho detalle, entonces voy a suponer que no va a haber preguntas más adelante, ¿no? Se tiene que entender esto. Después tenemos que ya pensar, cuando estamos hablando en los KPIs, que esto va a necesitar un modelo dimensional, como dice ahí arriba, ¿no? Ya tenemos que pensar en ese modelo dimensional para poder luego tener esos KPIs, ¿no es cierto? Luego tenemos el documento de modelado de datos, donde tenemos la definición de las tablas, las columnas, justificación de relaciones, explicación del propósito de las tablas. Bueno, ahí dice de cada tabla, ¿no? Pero eso es relativo, porque puede haber bases de datos que tengan tablas, muchas tablas, y hay otros que tengan una cantidad menor. Entonces, si son demasiadas tablas, no va a dar el tiempo, no va a dar el espacio para poder explicar todas. Entonces, tienen que escoger las más importantes. Ustedes tienen que identificar cuáles son las tablas más importantes, ¿sí? El elemento de competencia 2, ¿sí?, que se ve reflejado en esta parte. Hablamos aquí de Azure Data Factory, o sea, estamos hablando de todo lo que es Azure, la creación de la base de datos, lo que hemos hecho, y lo que hoy vamos a comenzar, y hasta mañana deberíamos terminar todo lo que es Azure Data Factory, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo es el ETL, ¿no? En su primera fase, cómo se debería hacer el ETL en Azure. Luego vamos a retomarlo, les dije, en Power BI STL, ¿de acuerdo? Aquí está el tema de las transformaciones de datos, que se puede hacer obviamente con Azure Data Factory, la limpieza, la transformación, la normalización, y todo pensando en el Data Warehouse, ¿no? Todo pensando en el Data Warehouse, que deberíamos tener la información lista para luego nuestros KPIs que hemos mencionado abajo. Entonces ahí se tiene que documentar, ¿sí?, cómo se va a hacer el proceso ETL. ¿Qué significa documentar? Todo el flujo de trabajo ETL, ¿no? Cómo se ha hecho la extracción, en qué consiste la transformación y en qué consiste el cargado de datos. ¿Qué herramientas han utilizado? Por ejemplo, ya saben, los que hagan con Azure Data Factory tienen 50% de la nota del examen final. Entonces ahí van a especificar cómo lo hicieron con Azure, van a generar un video, van a generar imágenes, van a explicar bien paso a paso cómo se hizo, ¿de acuerdo? Los que no decidan no hacer con Azure porque la licencia, porque hasta ahora no puedo con mi cuenta, me está costando demasiado, entonces lo van a hacer de forma local, ¿sí? Lo harían todo con SQL, ¿no? Como hemos hecho, recuerdan, un laboratorio, hemos hecho todo con SQL y con la IA, hemos construido un Data Warehouse en una clase. Entonces sería eso básicamente lo que tendrían que hacer. Obviamente que la base de datos puede ser un poquito más compleja, vamos a ver enseguida cuáles son, y tienen que describir muy claramente qué problemas han encontrado con los datos. No había fecha, he tenido que crear yo mis propias fechas, los datos numéricos estaban como texto, los textos eran demasiado largos, he tenido que acortarlos, he tenido que transformar, he tenido que reducir, ampliar, cambiar, decimales, números, qué sé yo. Todo eso tiene que estar descrito acá. Descripción del flujo del trabajo, si lo van a hacer con Azure Data Factory, repito, tiene que estar eso bien documentado. No vale decir, aquí está, y que no haya un sustento de cómo se hizo con Azure Data Factory, ¿no? Porque podrían hacerlo con SQL,
y decir que se hizo con Azure, ¿no? Eso no está bien. Entonces tiene que estar bien solventado eso. El siguiente elemento de competencia, que es la construcción del data warehouse y la minería de datos, ¿no? Aquí estamos asumiendo que ya tenemos el data warehouse, básicamente, ¿no? En el elemento de competencia 2, ya lo hemos construido. Pero en este caso, ahora lo que tenemos que hacer es explotar más que construir, ¿no? Tal vez habría que corregir esta palabra, más que construcción, ahí vamos a explotarlo. ¿Por qué? Obviamente tenemos que revisar por ahí que cumple nuestro data warehouse con los requisitos para nuestros KPIs, para los indicadores que hemos ido mencionando, para todo lo que queremos mostrar en el dashboard, ¿sí? Y ese data warehouse construido, entonces lo vamos a explicar de mejor manera aquí con qué topología hemos utilizado, estrella, copo de nieve, etcétera, qué consultas se han utilizado, y entrar un poquito más a la parte técnica, ¿no? De cómo se hizo toda esa parte, ¿no? Y vamos a ver un programa, un software que se llama Orange, ¿no? Que nos permite hacer minería de datos, ¿no? Muy fácil. Y tenemos que ver algunos algoritmos, ¿no? En realidad, más que algoritmos, son técnicas como clustering, clasificación, regresión, con los datos del data warehouse que ya tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ese software nos va a permitir, ¿sí?, alimentar esas estrategias, ¿sí?, con minería de datos, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, se tienen que presentar esos datos, sobre todo qué hallazgos se han encontrado, que si estamos haciendo clustering, ¿alguien ha escuchado la palabra clustering? ¿Qué es cluster? Agrupaciones, ¿sí? Entonces, si estamos agrupando, hemos utilizado una técnica de clustering. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué clústeres hemos identificado? Clientes, qué sé yo. Si estamos haciendo clasificación, lo propio, o regresión, ¿qué estamos prediciendo? Vamos a hacer la predicción. Todos esos hallazgos tienen que ir en el informe de lo que es minería de datos. Y en el último elemento de competencia, ¿sí?, tiene que estar lo que es la creación de los dashboards en Power BI, las visualizaciones interactivas, ¿sí?, donde todo lo que hemos hecho se tiene que ver reflejado, ¿no? Los KPIs, que los filtros, que las fechas, que las comparaciones este año con el año pasado, las ventas, no sé, todos los indicadores que hemos definido se tienen que venir acá, ¿no? Representar de forma gráfica y además interactiva para que se pueda ver la información. Ahí se puede poner mapas, se puede, no sé, tener varios dashboards, ¿no?, varias pantallas, y lo mejor es que tiene que estar en la nube, ¿no? Más que en la nube, en la web en general, ¿no? Debería estar en la web nuestro dashboard, ¿no? Y tiene que haber una presentación final donde va a estar definida la estructura del dashboard, tiene que estar obviamente marcada en los lineamientos que vamos a ver cómo se debería hacer un dashboard, ¿de acuerdo? Cómo se debería presentar, y con eso estaríamos cerrando todo lo que estamos haciendo durante la materia. Por eso se llama proyecto integrador. Entonces tiene que haber un informe, el modelo de datos, el código, el proceso ETL, el data warehouse, el análisis de minería de datos y el dashboard en Power BI. En resumen, esos son los entregables que se tienen que presentar en el proyecto final, ¿no? En el proyecto final vamos a definir fecha, ya está la fecha, si no estoy mal, ya está la fecha, solamente es definir la hora de cada grupo, solo tienen que venir a esa hora a defender el grupo, se presentan, defienden los 20 minutos que se les va a asignar, y ese momento termina la defensa, ¿no? El siguiente grupo van a tener cada uno su hora de defensa. Persona que no llega a tiempo, llega tarde como a las clases, lastimosamente nos vemos en segundo turno directamente, ¿no? Porque el proyecto integrador es el 60% de la nota final, ¿no? Así saquen 100 en el examen escrito y no vienen a la defensa, no hay dónde, no alcanza la nota, ¿no? Entonces, eso les recomiendo mucho desde ahora. Ahí están los criterios de evaluación. Todo el documento ya está, por si acaso, en el LMS. Y aquí está un ejemplo
Ok, un ejemplo. Por ejemplo, estamos utilizando aquí el Norwine Database. Dejaremos que pasen antes de continuar. Adelante. Buenas tardes, adelante. Bien, entonces aquí está un ejemplo para que sirva de guía cuáles son las tareas por realizar. Allí está la base de datos Norwine Database, que las voy a dar el link, si no estoy mal, claro, es una de las bases de datos que se va a asignar a alguien, a algún grupo. Entonces, ahí está, se les va a asignar la fuente de datos, de dónde pueden descargar, ¿sí? Esta base de datos Norwine se encuentra en GitHub. No sé si me va a permitir, a ver, ahí está. Sí, está en GitHub y se puede descargar, incluso está la estructura, está toda la información con respecto a esta base de datos. ¿De acuerdo? Aquí está para descargar. Ahora, algo que también es importante, ¿dónde está? Ay, creo que me salí. Aquí estamos, ¿no? Algo que es importante. Pues saben que esto es variable, no es estático. Entonces puede ser que, no sé, el link que les he puesto hoy, mañana esté modificado, se haya actualizado. Entonces, son bases de datos muy conocidas. No es el único origen, no es la única fuente de datos. Pueden encontrar otras. Inclusive, hay fuentes distintas. Hay unos que tienen el backup, el punto back que hemos visto en clases. Hay el punto SQL para restablecer también la base de datos. Entonces, hay varias formas de encontrar la misma fuente. ¿De acuerdo? El nombre no varía, eso sí, la base de datos no varía. Entonces, ahí está. Empezamos primero con las descripciones de las tablas, ¿no? Customers, employees, productos, supplier, orders, order detail. Son las tablas, las entidades de la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es describir de qué información guardan, qué campos tienen, de qué tipo, ¿no? Todo lo que decíamos y hablábamos hace un momento. Entonces tenemos que hablar de el modelo relacional, todo el diagrama entidad-relación, diagrama lógico, diagrama físico, ¿no? Y ya empezamos a definir qué dimensiones tendríamos que estar pensando, ¿no? Que vamos a construir, porque necesitamos definir nuestros KPIs, ¿no? Ahí están nuestros KPIs. Los KPIs y el Data Warehouse están muy relacionados, ¿no? Porque si definimos unos KPIs súper interesantes, pero después no sabemos de dónde calcular, no tiene sentido, ¿no? Y al revés, si diseñamos un data warehouse igual espectacular, pero que no permite sacar la información para calcular nuestros KPIs, igual, no tiene sentido. Entonces las dos cosas tienen que estar alineadas, ¿no? Empezamos a construir las dimensiones pensando en los KPIs que estamos definiendo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos unos KPIs. Total de ventas por producto y categoría, rentabilidad por proveedor, tiempos de envío promedio por región transportista, desempeño de ventas por empleado, ¿no? Ahí están las explicaciones nuevamente de las tablas, los detalles. Aquí está el ETL, ¿no? ¿Cómo lo haríamos con esta base de datos? La transformación, necesitamos normalización, derivación o creación de nuevas columnas, cálculos de métricas y luego el cargado al Data Warehouse. Y obviamente la documentación del proceso ETL. Ya hablando en el punto 3 o elemento de competencia 3, está la construcción donde tenemos que definir y documentar cómo se hizo, ¿no? Qué modelo hemos utilizado, estrella, copo de nieve. Y luego pasamos a la minería de datos con Orange. Hasta este punto, desde el Data Warehouse ya podríamos sacar reportes, porque para eso hemos hecho Data Warehouse, ¿no? Para extraer información. Y ahí es donde vamos a definir, a ver, no sé,
estoy sacando la información de ventas de clientes. Entonces, con minería de datos podría hacer una proyección de esas ventas, ¿no? Y utilizar un modelo de Machine Learning, una técnica, puedo utilizar regresión, ¿no? O voy a clasificar, voy a hacer un clúster de mis clientes, pero necesito los datos para hacer eso, pero van a salir del data warehouse, ¿no? Del data warehouse. Aquí también quiero ser puntual. Hay dos formas, ¿no? Una es extraer el reporte en Excel, en no sé, lo que ustedes quieran, y lo llevan a Orange. Orange acepta esos formatos. También se podría directamente conectar Orange a la base de datos y de ahí hacer la transformación de los datos, ¿de acuerdo? Para generar las técnicas. Entonces ahí está clustering, regresión, clasificación y otros más. Finalmente, bueno, hay que presentar los resultados de Orange por si acaso. Vamos a ver que se puede generar visualizaciones, se puede generar muchas cosas de forma rápida y todo eso tiene que estar en el informe. Y finalmente, en el elemento de competencia 4, está la visualización y reportes interactivos en Power BI, ¿no? Donde vamos a mostrar todo lo que hemos hecho y probablemente podríamos inclusive mejorar algunas cosas del ETL que tal vez se pueda necesitar. Y luego la representación o visualización de los KPIs que hemos definido en un inicio, aquí es donde se tiene que ver reflejado todo eso, ¿no? Y tiene que haber interactividad, los filtros y la presentación del dashboard, ¿no? La presentación del dashboard tiene que ser así, no vale que me presenten una imagen, una captura. Tiene que funcionar el dashboard, me tienen que mostrar aquí. Yo les voy a decir, a ver, muéstrame el año 2020, el 2019, cómo fueron las ventas, a ver, qué decía tu KPI, a ver, muéstrame cuál es la decisión, cuál es la conclusión en base a tus KPIs que tienes, ¿de acuerdo? El análisis me tienen que mostrar. Y a continuación están las bases de datos asignadas, ¿no? ¿Quiénes son los del grupo 1? Grupo 1. Entonces ustedes son AdventureWorks, ¿de acuerdo? Entonces AdventureWorks es su base de datos. Grupo número 2, no, esto está mal, no debería ser 8, era 2 nada más del grupo 2. ¿Ok? Ustedes tienen la base de datos Chainhook Database, ¿de acuerdo? Aquí tienen para descargar la URL. Ese PDF está por si acaso en el LMS. Grupo 3. Grupo 3. ¿No hay grupo 3? Ahí está. Wild World Importers, ¿de acuerdo? Esa es su base de datos. Grupo 4, Norwine. Grupo 5, PUBS. Grupo 6, solo una persona, el grupo 6. Okay. Contoso Retail DBW. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces son todas las bases de datos asignadas a los grupos, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Está claro, Samuel? Hemos visto hasta Azure. Hoy y mañana terminamos esa parte y luego ya entraríamos a lo que es Orange. Un poquito tenemos que ver lo que es Big Data, pero vamos a terminar obviamente todo, ¿no? Vamos a terminar todo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Nada? ¿Está claro? Bien. Ok. Entonces, volvamos a lo nuestro. ¿Sí? Y ahora necesito que alguien, ¿sí? Con Azure podamos continuar. Todos ya tendríamos que tener la base de datos, ¿no es cierto? Creada, nos hemos conectado, ¿sí? Y ahora lo que nos toca es ver lo que es el ETL. Bien, ¿quién va a presentar su Azure?
¿Quién quiere que le colabore para poder crear lo que viene a continuación? ¿Franco? Ok, Franco. Voy a conectarme por NIDES. Esperemos que ahora no estemos con mucho tiempo. Ok, vámonos a Azure, por favor. Genial que comiences con los costos. ¿Cómo van los costos? ¿Han revisado? ¿Están revisando cuánto están gastando? Costo actual 1.73, ¿no? Esa es tu proyección, ¿no? Hasta abril 30, aproximadamente vas a gastar $16 si seguimos a ese mismo nivel, a ese mismo ritmo. ¿De acuerdo? Los demás, ¿cómo están? Deberíamos estar en algo similar. Como les decía, es como la luz, ¿no? Nosotros creamos un servicio, hemos creado bases de datos, hemos creado, ¿qué más? Un servidor de base de datos, ¿no es cierto? Varias cositas. Entonces, mientras esté funcionando eso, nos van cobrando, nos van cobrando. Si lo eliminamos, no nos cobran, ¿no? Como la luz, prendemos, ya empieza a cobrar. Apagamos, no nos cobra. Así es, ¿de acuerdo? Entonces deberíamos estar todos por ahí. Alguien no se ha disparado. En algún semestre pasó que alguien creó una base de datos de aquellas y aquí ya le decía que se iba a quedar en cero, ¿no? ¿Nadie? ¿Todos estamos bien? ¿De acuerdo? Si alguien todavía tiene problemas, sí, tienen que esperar porque ya hemos estado, ¿cuántos? ¿3 semanas con Azure? Más o menos, ¿no? Ya había feriados, había fines de semana para poder practicar. Entonces, lastimosamente ese tiempo deberían haberlo aprovechado. Lo que vamos a hacer, vamos a avanzar lo de hoy y luego voy a ir a ayudar a los demás, ¿de acuerdo? Pero presten atención porque todo es lo mismo. En la nube prácticamente crear servicios son muy similares, todos son muy similares. Bien, vámonos por favor, Franco, al inicio. Home, ¿ok? ¿Sí? Bien, tal vez nos alcance el tiempo para aprovechar algún temita más interesante de Azure. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a irnos al Search Resource Services and Docs, ahí arriba. ¿Sí? Y lo que vamos a crear es el ahora famoso Azure Data Factory, así se llama. Azure espacio Data Factory. Ajá, ¿por qué no aparece? Factory. ¿Alguien le aparece? Aquí no aparece. More, así ponemos en More, esos 5 que dice allá. Marketplace, Resources. No, a ver, vámonos entonces aquí, Create a Resource. Qué extraño que no aparezca. Ahora sí, ahí otra vez, Azure Data Factory. Ya. Ok, sí, ahora sí, ¿no? ¿Han encontrado ustedes Azure Data Factory? Este es el que nosotros necesitamos, este es el símbolo, ¿no? Parece como una fábrica, ¿no? Data Factory, ¿cuál sería la traducción?
fábrica de datos, ¿no? Fábrica de datos. Bien, todos estamos aquí, por favor, ¿han encontrado Azure Data Factory? Bien. ¿Sí? A mí, no, la verdad, lo que mostró Franco no estaba ninguno. Volvamos a hacerlo, Franco, por favor. Create resource. Hay un símbolo ahí. No me gusta decir del más, pero bueno, es un signo más, ¿no? Azure Data Factory. Ahí está. Y eso te va a filtrar mejor y ahí aparece. ¿De acuerdo? Tal vez no habría que ponerle Azure, solamente está como Data Factory ahora, ¿no? Parece que ya le han quitado el Azure. Bien, entonces, fíjense, aquí ya les está dando una descripción, ¿sí? Es una integración híbrida que simplifica el ETL a una gran escala, ¿sí? Entonces, aquí si le ponemos Create, ¿sí? Ahí nos aparece Data Factory, ¿de acuerdo? Todos estamos siguiendo eso, ¿verdad? ¿Sí? Incluso los que no han logrado crear su base de datos todavía podrían seguir esto, deberían seguirlo, ¿de acuerdo? Porque es un servicio independiente. Al final se van a conectar, pero van a ser creados de forma independiente. Bien, y si se dan cuenta, ven, las pantallas son las mismas, idénticas a lo que estábamos haciendo. Entonces, no va a ser muy difícil ubicarnos. Primero, dice crear un grupo de recursos. Podríamos crearlo en el mismo grupo de recursos como lo está haciendo Franco, o inclusive podríamos crear uno nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si esto de acá, este recurso, el anterior era, digamos, de contabilidad, y este es un nuevo recurso que va a pertenecer a TI, porque TI va a ser el que va a cobrar por hacer toda la transformación de datos? Podría ser. En este caso lo vamos a dejar como hace Franco en su recurso, en su grupo de recursos que ya tiene. Nombre, ahí le tenemos que dar un nombre, ¿no? Entonces, el nombre que tú quieras te va a corregir si pones algún carácter raro, extraño. Entonces, vamos a ponerle un nombre. Muy bien, ¿sí? Vamos al siguiente. Otra vez viene el tema de la región, ¿no? Lo que más nos ha costado, ¿no? En qué región vamos a ubicarnos. ¿Qué decía la guía? ¿Sí? Ponernos en la región, la primera región que nos aparece como recomendación. Si no, empezamos a avanzar de acuerdo a ese listado. Eso es lo que recomendaba, ¿no es cierto? Entonces empezaremos con GSUSA, ¿ok? Luego, la versión, fíjense que ahora solo aparece la versión 2. Antes había la versión 1, incluso habían versiones preliminares. En este caso ya las han quitado, solo hay la versión 2. Eso me ayuda a comentarles que también pasa que la nube se va actualizando. Hay cosas que las puede hacer de forma automática. Les va a decir, ok, ¿sabes qué? Se ha actualizado y no has tenido que hacer nada. Pero en otras circunstancias, a veces te dice, vamos a actualizar y vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer este otro hito. Y esas son a veces las cosas complejas. Bueno, en este caso nos quedamos con la versión 2, ¿sí? Y nos vamos otra vez a Next. Es la misma hermenéutica. Cada pantalla nos va a ofrecer ciertas opciones. Bien, Git Configuration. Ya he hablado de Git. ¿Quién me dice que era Git? ¿Qué era Git? Git, sí, es un sitio web, sí, es un sistema que nos permite gestionar nuestro código, ¿de acuerdo? Y al final, todo lo que estamos haciendo en Azure es código, por detrás es código, ¿de acuerdo? Lo estamos haciendo visualmente, pero por detrás es código. Y esto, todo lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer con Azure Data Factory, es ese código que podríamos llevarlo a GitHub. Uy, no. Podríamos llevarlo a GitHub y actualizarlo, mantenerlo, publicarlo, compartirlo con muchas personas. A ver, veamos, creo que cayó el internet o qué. Volvamos a hacer, por favor, eso que nos faltaba. Data Factory USB, creo que le pusiste. USB 01. Ya.
Eh, no has verificado si el nombre estaba bien. ¿Ves? Alguien ya lo utilizó. Ya te ganaron. Ahí está. Bien. El nombre tiene que ser único. ¿De acuerdo? Listo. Entonces esto lo vamos a hacer después con Git. Vámonos next a networking. Sí, configurar después. Está bien. ¿No? Si vamos a utilizar redes virtuales, ¿no? Eso no lo habilitamos. Lo que sí es importante, aquí muchos han equivocado en la anterior creación de la base de datos. Le pusieron private o inclusive not access. Tiene que ser público, ¿no? En la red más adelante podríamos definir que solo se conecten desde algún punto específico. En este caso le damos next. ¿Sí? Advanced, aquí podríamos encriptar los datos. También en algunos casos puede ser importante, a clientes nos pueden exigir que les demostremos que todo ese flujo de datos que se está moviendo sea seguro, incluso tenga encriptación. En este caso, nos vamos a Next. Tags, ya saben lo que es tags, ¿no? Samuel, ¿qué eran los tags? Etiquetas, ¿para qué? Paolo, ¿para qué servían? ¿Para qué sirven? Ya, ok. Diferenciar, clasificar recursos, ¿no? Que pertenezcan a una unidad de negocios, a una empresa, a parte de la empresa. Entonces pongamos ahí service, ¿está bien? Service. Y ahí pongamos, no sé, a qué unidad de negocio podría pertenecer. Ya, seguimos con eso. ¿De acuerdo? Entonces podríamos hacer la clasificación tanto a nivel de grupo de recursos como a nivel de etiquetas, ¿no? Bien, entonces revisamos la suscripción, el nombre, la región, la versión y está público. ¿Sí? Ya verificó, en teoría todo está bien y si no tenemos problemas con la región, vamos a poderlo crear. ¿Sí? ¿Todos están creando? Parece que sí. Ya nos hubiese dado algún error, ¿no? Ahí está, creado correctamente. ¿Sí? ¿Todos hemos creado? ¿Se dan cuenta cuánto tiempo hemos tardado? ¿2 minutos, 3 minutos? ¿Sí? En crear una herramienta que van a ver lo poderosa que puede ser. Para hacer todo el ETL. Sí, todos estamos hasta ahí. Entonces le decimos go to resource. ¿No? Y ahí está apareciendo el Azure Data Factory, ¿no? Vamos ahí, por favor. Y como todas los recursos que hemos creado, tienen un menú acá, ¿no? De settings, de monitoring, automation, ayuda y muchas otras cosas más, ¿no? Y adicionalmente tenemos un botoncito ahí abajo, antes de hacerle clic. Muchas de las herramientas en Azure, ¿sí? Como por ejemplo las herramientas de inteligencia artificial, que si nos alcanza el tiempo me gustaría que lo vean, me gustaría mostrarles, tienen este tipo de funcionamiento. Tienen otra pantalla donde vamos a poder utilizar esto, ¿no? Especializado en lo que es datos. A ver, démosle ahí Launch Studio. ¿No? Es como si hubiésemos instalado un software en la nube que nos va a permitir hacer cosas interesantes con los datos. Entonces está cargando ahí. Y ahí está. ¿No? Y ahí aparecen ya, solamente viendo las gráficas ya nos damos cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Supondría a esta altura del partido. Dice ingesta y aparece una nube.
¿no? Entonces, hemos hablado de llevar datos a la nube. Podríamos hacerlo con esto, con Azure Data Factory. Dice orquestar o orquestación, ¿no? Y habla de pipelines. Hemos hablado de los pipes, ¿recuerdan? En todas nuestras gráficas que veíamos de datos, siempre había los pipes. Son las tuberías que conectan los datos, orígenes a destinos. Después, estos símbolos, ¿qué significaban? Esos cilindros, ¿qué son? ¿Qué representan? Bases de datos, ¿no? Entonces podemos hacer transformaciones, ¿no? Haciendo flujos de datos y podemos incluso manejar SQL Server Integration Services, se llama eso, que es una herramienta para manejar de forma local, ¿de acuerdo? Lo que son las transformaciones, cargados, o sea, todo el ETL, en resumen. ¿De acuerdo? ¿Todos hemos llegado hasta acá? ¿Alguien no? Error. A ver. Todos los demás, sin problemas, estamos ahí. Launch Studio. Exactamente, Launch Studio. ¿Qué dice? El nombre. Puede ser el nombre. Intentemos cambiarlo. Lo cambié 2 veces. Sí. Es que como somos varios, tal vez varios han puesto un nombre con sus iniciales, tal vez, que sea mucho más difícil de que se repita. Ahí hay que fijarse. Antecitos, ¿dónde estábamos? Ahí está, le doy el check, a ver, veamos. Sí. Y vamos a darle crear, a ver. Igual, entonces la región, puede ser la región, cambiémosle a otra región. Estamos con East USA, podemos poner, está en español. Centro de Estados Unidos, podría ser, a ver, ahí abajo. Centro. Así hay que probar. Si a alguien le sale error por el nombre, puede ser la región. Hay que ir jugando, como hemos hecho en los anteriores laboratorios, ¿no? Hasta encontrar. Sí, Samuel. Bien. Adicionalmente, ¿sí? Acá tenemos un menú. ¿Podemos ampliarlo, por favor, Franco, haciendo clic allá en las flechitas? No, me refiero a hacer clic ahí, ¿sí? Para ver un poco los nombres, ¿sí? Entonces, tenemos el lapicito, ¿no? Para empezar a editar algunas cosas, crear algunas cosas. El monitor para ver cómo están funcionando, ¿no? Si están corriendo, si hay errores. El manage o la gestión, también para ir creando algunas cosas. Y también, por si acaso, ahí le puedes hacer botón derecho y abrir en otra pestaña, por favor, Franco. No sé si te permitirá. ¿No? Entonces, ¿sabes qué haces? Botón derecho sobre la pestaña, no sé cuál es la activa, y le dices botón derecho, duplicar. Y en esa duplicada, ahora sí te vas a Learning Center, clic. ¿Sí? Y fíjense, entonces hay un montón de información para poder aprender. Un inicio rápido, tutoriales, videos, templates, ¿de acuerdo? Lo más interesante son los templates donde ya tienen estructuras predefinidas para hacer el ETL, ya están hechas, ¿no? Si vemos ahí a la View o Templates, por favor, Franco. Fíjense, habla de SAP, ¿no? Para hacer una copia masiva desde bases de datos y así un sinfín de cosas ya predefinidas para hacer el ETL o otras transformaciones mucho más complejas. Fíjense, aquí habla de Oracle, ahí está Oracle, BigQuery de Google, Synapse, Pipelines, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Volveremos a nuestra pestaña anterior. Ok. Entonces,
Vamos a primero irnos a autor, ¿sí? Al lapicito, ¿no? Y aquí, ¿sí? Es donde empezamos a definir qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vamos viendo, por favor, pipeline primero, aquí en las flechitas. Fíjense, no tenemos ningún pipeline todavía. Si vemos, este es nuevo, fíjense, está en una versión previa. Vámonos a los datasets, tampoco tenemos nada, data flows, tampoco, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos absolutamente nada. Incluso está el Power Query, que por si acaso es lo que vamos a utilizar en Power BI. Y Excel también lo tiene, el Power Query, ¿verdad? Bueno, ok, entonces aquí es donde podemos empezar a definir muchas cosas. En Manage, si vamos a Manage, por favor, Franco, ¿sí? Aquí es donde empezamos a definir los link services, ¿de acuerdo? Aquí dice no linked services. ¿Qué son los link services? Los link services son como que las conexiones que vamos creando para poder conectarnos a las bases de datos. O sea, es como decirle, ¿sabes qué? Esta es la conexión para nuestro data center de La Paz. Esta otra conexión nos permite irnos a Santa Cruz. Esta conexión es para la nube. Entonces empezamos a definir esas conexiones para luego ir jalando nomás, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Necesitas irte de La Paz a Santa Cruz. Agarro de La Paz, tomo de Santa Cruz y las conecto y empiezo a jugar con los datos, ¿de acuerdo? Para eso sirven los link services. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear este link service, ¿de acuerdo? Digamos, create link services o con ese signo más, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, haremos abstracción, ¿ok? Atiendan, por favor. Les acabo de decir que el link services es como que los cables, ¿no es cierto? O los tubos, si quieren. Me quiero conectar a aquella fuente de agua, digamos, ¿no? Como hacemos en lo que es construcción. Entonces, empiezo a poner una tubería, ¿no? Para conectarme a esa fuente de agua. Estamos haciendo algo similar. En Link Services lo que estoy haciendo es poner ese tubo para conectarme con una fuente de datos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos con una fuente de datos. ¿Con qué fuente de datos podríamos conectarnos? Sería lo más rápido en este momento con la base de datos que tenemos en la nube, ¿no es cierto? Sería lo más rápido. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahí buscamos de qué tipo es nuestro recurso. Antes de que escribamos algo, veremos qué opciones tenemos. O sea, ese tubo que quiero llevar a una fuente, ¿a dónde puedo llevar a conectar? Oracle, estamos hablando de Amazon, Amazon SQL Server, Amazon Redshift. ¿Recuerdan la teoría? Hemos mencionado Amazon Redshift. Está Amazon S3, Amazon S3 compatible, Apache Impala, Asana. ¿Podemos ir bajando, por favor? Azure Cosmos también hemos hablado. Seguimos bajando. Ahí está MySQL, ¿no? Postgre, Databricks, Cassandra, también que hemos mencionado, ¿no? DB2, Dynamics. ¿Quién habló de Dynamics? ¿Alguien habló, no? Dynamics. Nos podríamos conectar a su base de datos. Está por FTP, GitHub, Google Ads, HDFS, HTTP, Google Sheet. Nos podríamos conectar a Google Sheet también. HIP, MariaDB, Access, ahí está MongoDB, que hemos mencionado también, MySQL, Oracle, ahí está apareciendo Oracle, Postgre también otra vez, SAP. Nos podríamos conectarnos al poderoso SAP, bueno, no sé si es tan poderoso, pero bueno. Ahí está un montón de cosas que nos podemos conectar a SAP, SQL Server, Shopify, y esto sigue creciendo, ¿no? Hay nuevos que ya no conozco, Vertica, por ejemplo, que es muy nueva, Teamdesk, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, si nos volvemos arriba, por favor, Franco. ¿Qué estamos viendo con esto? ¿Qué estamos confirmando? Que nos podemos conectar casi a todo. ¿No es cierto? Ese tubo, a donde quiero acceder los datos, se puedo conectar a lo que yo quiera prácticamente. Pero en este momento, para el ejercicio, necesito conectarme a Azure SQL Server. Podemos escribir ahí Azure SQL Server para filtrar. Ahí está. SQL Database, creo que dice, ¿no? Sí, no es ese, pero ahí está. ¿De acuerdo? ¿Todos han encontrado? ¿Sí?
a ese me voy a conectar, ¿no? Entonces, hagamos clic ahí, ¿sí? Y aquí les voy a pedir algo, ¿no? Si ustedes empiezan a poner así los nombres como aparecen, Azure SQL Database 1, se van a volver locos, ¿no? Porque va a aparecer Azure SQL Database 1, 2, 3, ¿cuál es cuál? ¿No? Lo mejor es poner nombres que te ayuden a identificar rápidamente a dónde te estás conectando. Entonces, por ejemplo, a nuestra base de datos que hemos creado o que le hemos pedido que nos ponga una de ejemplo, ¿cuál era? AdventureWorks, ¿no? Yo le pondría AdventureWorks, ¿no? Y si fuese mi empresa, no sé, la CBN, digamos, yo le pondría CBN La Paz, CBN Santa Cruz, CBN, CRM, no sé, que identifique la empresa, el dominio, ¿no es cierto? Que me ayude a darme cuenta a dónde me estoy conectando muy rápidamente. La descripción igual es importante, ¿no? Tal vez como estamos comenzando con una base de datos, no parece ser importante, pero va a llegar un punto en que podríamos tener 50 bases de datos, ¿no? Como hemos hablado, que nos podemos conectar a todo. Si no pones una descripción, si no pones un buen nombre, es una locura, ¿no? Es una locura. Entonces, una descripción, ¿qué le pondrían de descripción? ¿De qué trata AdventureWorks? ¿Solo es clientes? ¿De qué trata AdventureWorks? Hemos hablado, ¿no? ¿Empresa de turismo? A ver, pregúntele al tío GPT, al tío Google, aunque sea, ¿de qué trata la base de datos AdventureWorks? Y ahí le pondremos en la descripción. Es una base de datos de ejemplo y un conjunto de datos creado de Microsoft para simular una empresa multinacional ficticia de fabricación de bicicletas. No es de turismo, no es solo clientes. Eso entonces le pondremos. Y eso es lo que deberíamos hacer con cada base de datos que vayamos ¿sí? A conectarnos. ¿Sí? Bien, todos hasta aquí. ¿Estamos bien? Siguiente paso, dice conectarse vía integración. Ahí hacemos clic para ver si hay otras opciones. Clic. Podríamos hacerlo de otra manera, pero lo vamos a dejar como está, ¿no? Es el por defecto que Azure nos está dando, ¿sí? La versión, la recomendada, ¿no? Y desde dónde nos vamos a conectar o a dónde nos vamos a conectar, ¿sí? Seguramente es desde nuestra suscripción de Azure, ¿no? Y ahí nos va a pedir qué suscripción es. ¿Qué suscripción es? Ahí puedes hacer clic, por favor, Franco. Ahí, acá, ahí. Ah, sí, no se ve. Ahí está. ¿Sí? Azure for Students. Debería ser. Es la única que tenemos, ¿no? Vamos al server name. Fíjense, lo ha reconocido a su servidor, ¿no? Y ahí nos va a poner la base de datos. Business Intelligence, ¿no? La master no. La master no tocamos, ya saben, ¿no? Porque ahí está la configuración de la base de datos. ¿Con qué nos vamos a autenticar? A pregunta. Puede ser una pregunta de examen, ¿no? En base a toda la configuración que hemos hecho en clases, en los laboratorios, ¿con qué método de autenticación lo vamos a hacer a través de Azure Data Factory? La que está ahí. La 1, la 2, la 3, la 4. SQL Authentication. Así lo hemos creado a la base de datos. Le hemos dicho que se van a conectar cualquier persona, servidor, a través de SQL Authentication. Username, eso ya no sé. Password tampoco, ustedes lo tienen. Al momento de crear la base de datos, ustedes le pusieron un usuario y una contraseña. Eso es lo que necesitamos.
¿Sí? Encrypt, vamos a probar con mandatory. Vamos a probar, ¿sí? Si es que no hay problemas y si nos da, pues vamos a cambiar a opcional. Pero como estamos en Azure, todo está en la nube, nuestro servidor, el Azure Data Factory, no debería haber problema. No debería, pero todo puede pasar aquí. En una versión, en una demostración en vivo, ya saben, todo puede pasar. Hasta un ataque le puede dar al presentador. Ok, hostname no tenemos ahí nada que ver. Y aquí, fíjense, hay un montón de cosas que podríamos poner, ¿no? Incluso se puede creer que sea dinámico, por si acaso no sé dónde decía dinámico. Más arriba creo que estaba. No recuerdo dónde estaba. Pero bueno, vamos, está bien, todo bien, Franco, por ahí estamos bien. También por si acaso hay la opción de Azure Key Value, donde podríamos, eso es una seguridad adicional que se le da, ¿no? Donde podríamos guardar en una caja de seguridad nuestras credenciales y contraseñas y le damos el link para que se conecte a esa caja. Entonces es mucho más seguro, ¿no? Es como tener una caja fuerte en su casa donde guardan cosas valiosas. No es que no lo van a robar si entran a su casa, pero todavía es un poco más de seguridad que pueden poner. Ahí probemos entonces, y aquí hay un botoncito que se llama Text Connection. Probemos eso, Text Connection. Clic. Y si todo sale bien, deberíamos poder conectarnos a nuestra base de datos. Connection fail. A ver, dale more, por favor. ¿Perdón? A ver, otra vez probemos. Es como que estamos tendiendo otra vez ese tubo. Y bueno, se tiene que sincronizar, puede ser que de fallas, pero también puede ser error de usuario, de contraseña, ¿no es cierto? Hay otra vez, es que por eso quería ver el error. Veremos otra vez. Ahí. Dice, cannot open server Franco services request by client IP address is not allowed to access to the server. Ese error, ¿qué significa? Como hacíamos localmente, ¿no? Está bien. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí antes de que corra? Porque Franco ya le ha pescado, lo va a querer hacer seguramente, va a querer añadir la IP en el networking, lo va a querer hacer, ¿de acuerdo? Pero no tiene mucho sentido si se dan cuenta, porque estamos en Azure, todos estamos en Azure. ¿Cómo le voy a habilitar a Azure si estoy en Azure? Hay algo que seguramente han olvidado habilitar, que la base de datos se pueda conectar a cualquier recurso de Azure. Había una opción, un check que había que poner, ¿de acuerdo? Tenemos dos opciones entonces. Añadir esta IP o ir a esa configuración y verificar si está añadido, que nos podamos conectar desde cualquier recurso de Azure. Vamos a lo segundo. Vamos a la base de datos, al inicio, al home, tal vez, ahí, y donde está nuestro servidor. ¿Sí? Y dónde están las configuraciones en networking, correcto. ¿No? Está seleccionadas las redes, ¿no? Que nosotros querramos. Y más abajo, no sé si está, al final creo que está Franco, no sé. ¿Sí? Fíjense, aquí está lo que les decía. Permitir que los servicios y recursos de Azure tengan acceso. Eso nos faltaba. Revisen, por favor, que eso esté habilitado. Porque si no, sería añadir otras reglas. Y si más tarde se vuelve a conectar a Franco y cambia la IP, es decir, añadiendo IPs, ¿no es cierto? Entonces ahora sí cerramos eso, ese error, y le damos otra vez Test Connection. Ahora sí. ¿Verdad? Todos hasta aquí han llegado. ¿Le sale el error que salía Franco?
Entonces, por favor, puedes mostrar tu otra pantalla, Franco, para que vean dónde tenían que ir. Estamos en el servidor de base de datos y a la parte de networking donde íbamos añadiendo las IPs que hicimos en el anterior laboratorio, y al final hay una opción para hacer un check y le dan guardar. ¿No? ¿No han encontrado? Todos verifiquen. Tienen que ir al servidor y en el servidor buscan en Security Networking. Y al final, ahí está ese check que faltaba. ¿Sí, todos? ¿Bien? ¿Han verificado que se puede conectar? Bien. Listo. Ahí un ratito, atiendan, por favor. Ahí solamente hemos testeado que se pueda conectar. ¿So? Si le damos cancelar, no pasó nada. Aquí es como si no hubiésemos hecho nada. Entonces, no se olviden darle create. Parece algo muy obvio, pero pasa, ¿no? Ah, sí, se conectó, listo, cancelar, me salgo y ya. No, entonces tenemos que darle create, ¿de acuerdo? Ahí dale nunca, para que no te guarde nada. ¿Sí? Ya se ha creado entonces ese tubo que le puse a mi base de datos, ya está listo. Ya está listo el tubo para poder conectar a otro recurso, conectar a otra fuente, a otro destino. Ya está listo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, a ver, en un caso real, asumamos que esta es la base de datos de la Católica, ¿no? Del sistema académico. Y resulta que cada ciudad tiene su propio sistema académico. Cochabamba, Santa Cruz, Tarija tiene su propia base de datos. Y nos están diciendo los dueños, los directores de la Católica, nos están, ¿saben qué, señores? Necesitamos centralizar todo en Azure, todo el sistema académico a nivel nacional de la Católica, en un solo servidor de base de datos. ¿Qué haríamos? Aquí tendríamos que crear la conexión a La Paz, conexión Tarija, conexión Cochabamba, con todas las conexiones que necesitemos, ¿no? De todas las sucursales de la Católica, y luego eso lo llevaríamos a un último servidor que sería en la nube. Entonces todos tenían sus conexiones y al final todos estos lo llevaríamos a ese de la nube, ¿no es cierto? En el ejemplo que acabamos de hacer nos hemos conectado en la misma nube, pero esto podría conectarse aquí, La Paz, Santa Cruz, Tarija, China, donde ustedes quieran, ¿de acuerdo? No hay límites. Ya han visto, nos podríamos conectar casi a cualquier cosa. Bien, solamente por facilidad, ¿de acuerdo? Por facilidad, vamos a utilizar esta misma conexión. ¿Qué es lo que vamos a simular? Que si tengamos una base de datos, ¿cómo sería mover una tabla a esa misma base de datos? Solamente por facilidad. Tendríamos que crear otra base de datos, pero eso significa costo, significa tiempo, ahorita no tenemos. Entonces, solamente para ver el tema académico, vamos a recrear cómo sería copiar una tabla a esa misma base de datos, pero utilizando Azure Data Factory. ¿De acuerdo? Entonces, no necesitamos crear otro link services. Ya está, vamos a utilizar el mismo, ¿no es cierto? Si no, necesitaríamos otro para decirle de dónde a dónde. ¿Se entiende eso? ¿Estamos bien con eso? Ok. Entonces, ya está la conexión. Ahora sí nos vamos al lapicito, donde dice autor, ¿no? Y acá, sí, tenemos dos opciones. ¿Está claro? ¿Todo está bien? Podemos crear data flows o podemos crear pipelines. Los data flows son más complejos, tienen muchas más opciones, pero también son más costosos. ¿De acuerdo? Porque tienen justamente más opciones. Nos vamos a ir a los pipelines, que son los tubos directamente. Son para copiar, mover, son más simples, más rápidos. Fíjense, entonces
Podríamos crear un new pipeline de cero, podríamos hacerlo desde un template, los templates que hemos visto, o inclusive podríamos crear una nueva carpeta. Recomendación. Siempre hay que ser ordenados, ya les he dicho con temas de nombres, estructuras y demás. Entonces aquí, recomendación, crearemos una nueva carpetita. ¿Por qué? Porque seguramente no vamos a tener un solo pipeline, vamos a tener miles, ¿no? Un pipeline para contar La Paz con la nube, Tarija con la nube, y además vamos a hacer pregrado, posgrado, entonces tiene que estar bien ordenado todo eso. Crearemos una nueva carpetita, por favor, Franco, y le damos un nombre, ¿no? Que, a ver, pongamos Business Intelligence, ¿qué les parece? ¿De acuerdo? Ya, de acuerdo. Create. Ya tenemos nuestro folder, listo. Entonces, dentro de esa carpetita vamos a empezar a crear ahora sí nuestros pipelines, ¿no? Entonces ponemos New Pipe, ¿sí? New Pipe. Y otra vez los nombres, hay que tener orden. Esto lo minimizaremos para que nos dé espacio. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos creando el pipe. Inclusive este también podríamos minimizarlo. No vamos a necesitar por el momento. Y ahora sí empezamos a crear un nombre. ¿Quién se acuerda un nombre de una tabla que teníamos en esta base de datos? ¿O cómo podríamos ver los nombres de las tablas? Products. ¿Sí, no? ¿Haremos products? A ver. Entonces mi nombre de este pipe que me va a permitir copiar datos de la tabla productos, que se llame Products Pipe, podría llamarse, ¿no? Products Pipe. ¿Está bien? Products Pipe le pondremos, Franco, por Products Pipe. Barra, guión bajo pipe. Creo que te permite. Ok, listo. Una descripción. Va a permitir copiar los datos, no sé. Alguna descripción. Vamos a copiar los datos de la tabla productos, algo así, ¿no? O permite copiar, exacto, algo así. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces estamos construyendo las tuberías. Ya está la conexión, pero ahora tenemos que hacer las tuberías que van a enlazar eso, ¿no? Bien, ahora, ya hemos puesto los nombrecitos, ya hemos puesto las descripciones. Aquí tenemos que ahora empezar a diseñar esto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense la cantidad de opciones igual que tenemos acá. Podemos hacer con Synapse, con Data Explorer, Azure Functions, Databricks, Data Lakes, HD Insights, un montón de Machine Learning. Aquí ya podríamos empezar a hacer cosas con Machine Learning. Nos vamos a ir al más sencillo, que es Move and Transform. Aquí hazle clic, por favor. Ahí está. ¿No? Aquí está entonces la opción que nos va a permitir hacer la copia. Entonces, arrastramos y soltamos, ¿no? A eso me refería cuando les decía, esto es gráfico, esto es sin código, no puede haber nada más sencillo que eso, ¿no? Si viéramos otras herramientas, hay que escribir código, hay que escribir Python, hay que escribir cosas mucho más complejas. En este caso han visto arrastrar y soltar, y ya está, ¿no? Ya está. Y aquí le podríamos incluso cambiar el nombre. Aquí, si ya estamos seleccionando esto, aquí le podemos poner nombre y cambiarle. Copia productos, podemos decir, ¿no? Ya le estamos dando nombres a esa. Esta es como una tubería ya, ¿no? Que nos va a permitir hacer esa copia de datos. Descripción. Copia los datos de productos. Parece hasta tedioso, ¿no? Pero es necesario, ¿sí? Piensen siempre en su yo del futuro. Siempre piensen en él. Después él va a pagar las consecuencias de lo que no hagan hoy. Y es en todo, no solo en software. Sí, hasta en la vida personal hay que pensar en su yo del futuro, ¿no?
Bien, entonces ahí está la especificación, el nombre, la descripción, ¿no? Y hay otros temas incluso más, como diría, más técnicos, ¿no? En el timeout, en cuánto tiempo vamos a decir que no funcionó, vamos a tratar de nuevo, en cuántos segundos vamos a tratar de nuevo. Se puede hacer muchas cosas aquí. Lo vamos a dejar por defecto, ¿no? Si nos vamos a source, por favor, ¿sí? Ahí, ¿qué estaríamos diciéndole? Source, ¿qué es source? Origen, la fuente, ¿no es cierto? Entonces va a haber una fuente. ¿De dónde vamos a sacar los datos? Si vemos allá en select, ¿sí? No hay results. Quiere decir que no hemos definido una fuente de datos, ¿no? Entonces, le damos a new y ahí buscamos ¿qué? Otra vez la base de datos Azure SQL Database, ¿no? Busquemos, por favor. Ahí está, es Azure SQL Database. Ahí está, ¿no? ¿Para qué hemos creado el link services? Para decirle, ¿sabes qué? Le ponemos un nombre, otra vez le ponemos ahí un nombrecito interesante, VentureWorks si quieres, también. ¿Sí? ¿Para qué hemos creado el link services? Para que al momento que nos diga la fuente, y estamos creando esa fuente, ese link services ya lo podamos utilizar, el que hemos creado, ¿no? Esa tubería que hemos creado hace un momento, ahora le estamos llamando. ¿Sabes qué? Esta es mi fuente. Desde aquí vas a jalar los datos. AdventureWorks seleccionamos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, aquí ya nos está pidiendo la tabla. Lo que queríamos. ¿Cuál es la tabla que vamos a trabajar? Dijimos Product. Ahí está Product. ¿Sí? Podríamos hacerlo manualmente, podríamos ver cosas un poco más avanzadas, ¿no? Pero en este caso no. O sea, esto podría ser tan complejo como quisiéramos, dependiendo de las necesidades. En nuestro caso, no necesitamos más, y ahí ya no nos preocupa si se conecta o no se conecta, porque ya lo probamos. El link services está funcionando. Le damos OK. Entonces ya está creada el origen, ya está creado el origen, ¿no? Si podemos ver aquí en Preview Data, hacemos clic en Preview Data. Nos está mostrando los datos, ¿no es cierto?, que teníamos en esa tabla. ¿Han logrado ver Preview? Cerrémoslo, por favor, Franco, para que vean dónde estaba el Preview. Hay unos anteojitos ahí. ¿Han llegado a ver el Preview? No, si han visto el Preview, les decía a todos los demás. El Preview. ¿Dónde te fuiste, Franco? Espera. Dale cancel. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos? Dime. Claro. No se arrastra. Parece que es un tema de sincronización. F5 nomás nos quedaría. ¿Qué es? ¿F5 recargar? Sí. Ya lo he recargado ya. Y nada. Ya lo he vuelto a crear el pipeline. Hasta lo puse en modo desktop.
Power BI, crear pipeline, move. Pues por eso le pedí a Franco que entre aquí. Porque si me manda esto, ya presto. Cancelar, dele. Y aquí podemos ver en Publish. Dale, Pareciera que ya ha creado algo. ¿Lo pongo? Sí. For Channel Hub. One activity. Debería tener problemas con actividad. Es que en el anterior que ya tenía, tampoco tengo nada. Entonces, seguramente por eso me está riñendo. Pipeline 1, no sé, ya está la misma. Pero, o yo decía tal vez, ¿cómo se llama? No, export template. No. Por eso decía, ¿cómo es el código? Después de todo, entonces Franco me manda aquí lo que tiene. Yo lo copio y va a aparecer todo, ¿no es cierto? ¿O no? Va a depender mucho si tienen los mismos nombres, las No, y conexiones. aquí ya lo cambio. Podría ser. Podría funcionar. Porque el otro no lo veo. Pero es muy raro que se me deshabilite. Creo que a nadie le pasó. ¿No será algo con su suscripción? No, en todo funciona. Todos los demás funcionan. Es cosa de... Tal vez es cosa de Opera. Puede ser. Puedo... Ahí se Opera, el explorador. No es típico. Edge, no hay Chrome. Sí, debe ser algún temita de esos. Del explorador. Bien. Entonces, ya tenemos el origen, ¿no es cierto? El origen. Y podríamos validar. Ahí, por favor, Franco. Clic en Validate. ¿Sí? Save Live Validation Output. Entonces todo está bien. Close. No hay errores. Si le damos Validate y nos diera algún error, pues hay que corregirlo. No debe haber algún problema. En este caso todo aparentemente está bien. ¿Sí? Bien. Aquí hay una opción importante. Dice Use Query. Vamos a hacer toda la tabla completita. Podríamos hacer un query, ¿sí? O inclusive podríamos hacer un procedimiento almacenado, que es otra forma también de trabajar con las bases de datos. Probaremos query, justamente para probar nuestra expertise en queries que ya tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que poner un query, una consulta. A ver, invéntate una consulta, Franco. El más simple, la consulta más simple. ¿Está bien? ¿Está bien? Asterisco, es lo más simple, ¿no? Select, asterisco. Sí, espacio tiene que haber, pero espacio. Select, espacio, asterisco. From. Y el nombre de la tabla. En este caso, ¿cómo se llama? ¿Están seguros que se llama así product? Sales lt.product, creo que se llamaba, ¿no? No sé si es plural o singular. Vamos a verificar. Tendrías que darle clic en Preview Data y si está bien tu consulta, te debería mostrar los datos. Listo. A ver, dale More. No es el nombre correcto de la tabla. Product, tal vez no es en plural. No, a ver, ahí, dale. Preview. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces que podríamos ya hacer una consulta ahí para filtrar, transformar datos. ¿No es cierto? Quiero sacar solamente los 100 primeros productos, los productos más caros, solamente algunas columnas. Ya puedo filtrar ahí, ya puedo hacer la transformación. ¿No es cierto? La extracción ya hicimos con el link services. Ahora podríamos hacer la transformación. Solo nos falta el cargado.
Con eso ya estaríamos cerrando el ETL. Así funciona el ETL. Cerremos, por favor, con la crucecita de allá. ¿Sí? Bien. Por si acaso, otra cosa, les está diciendo qué cosas les falta aquí con los numeritos rojitos. Qué cosas faltan, ¿no? Entonces, lo dejaremos en tabla, pero ojo, entonces, para los que van a hacer con Azure Data Factory, para ganarse ese 50% del examen, ahí ya podrían hacer la transformación para hacer su Data Warehouse, para crear sus hechos, sus dimensiones. Aquí ya podrían hacer la consulta, ¿no? Ese es un gran tip. Vámonos a Sync. ¿Dónde está el número unito? Sí. Entonces ahí le tenemos que decir ¿qué es Sync en español? Ya que están en TikTok, un ratito sálganse al ChatGPT y díganle qué es Sync. ¿Qué es? Receptor. ¿De acuerdo? Entonces ahí le tenemos que decir a dónde lo vamos a mandar. Si hacemos clic en Select, mi estimado Franco, fíjense, ya no ha sido necesario crear, ¿no? Ojo, porque lo estamos haciendo en la misma base de datos. Si fuese otra base de datos, tendríamos que crear otro link services y aquí es donde le diríamos cuál es el destino, cuál es el receptor. ¿De acuerdo? Bien, entonces como lo vamos a hacer en la misma base de datos, no hay problema, seleccionamos el que ya tenemos. Ahora, pregunta de aquí, pregunta de examen podría ser también. Si lo dejamos como está, porque dice insert, podemos upsert, podemos hacer un store procedure, ¿no? Solo vamos a insert. ¿Qué haría? En teoría, ¿qué va a hacer? Si ahorita le diéramos run, que corra, ¿qué va a hacer? Marco. Va a agarrar la tabla, generar una copia y añadirla a la misma tabla. Ya, creo que vamos bien por ahí, ¿no? En teoría va a buscar dónde insertar y no le hemos dicho exactamente dónde, ¿no? En teoría lo va a querer insertar en la misma tabla y va a copiar los datos y se van a duplicar, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto? Vámonos un poquito más arriba, por favor, Franco, para ver las opciones. ¿Qué haríamos? Ya está el destino, ¿no? Estamos diciendo que va a ser un insert. ¿Qué creen que falta? ¿Qué dice el sentido común? ¿Está bien que lo sobrescriba? ¿Está bien que duplique datos? Creo que no. ¿Qué haría falta? ¿Crear una nueva tabla? ¿O qué? ¿A qué? ¿Aquí nuevo? Claro, este es pero para crear otro link services, ¿no? O sea, para añadir un nuevo receptor. En este caso lo estamos haciendo en el mismo, lastimosamente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué opina? Crear otra base de datos. Otra base de datos u otra tabla. Ahora haremos otra tabla. Base de datos, no está mal lo que dice Marco, podríamos crear otra base de datos, pero ahorita no nos va a dar el tiempo. Ustedes lo van a hacer seguramente, pero lo que necesitamos es crear otra tabla, ¿no? Otra tabla. Pero vamos a ver enseguida, seguro nos va a dar un error, ¿no? Vamos bajando, por favor, Franco. Creo que aquí ya nos han dado ayudas, nos está dando, antes no había estas opciones. Fíjense, aquí nos está diciendo Table Option. ¿Vamos a utilizar una existente o vamos a crear? Ahí está, nos está diciendo entonces lo que acabamos de consultar. ¿Usamos la existente o creamos? Crearemos, ¿no? Entonces, auto create.
¿no? Aquí deberíamos poner un script antes de hacer esa copia, ¿de acuerdo? Usualmente, si haces por aquí, te paras en este redondito, haces clic ahí, ¿sí? Especificar un script de copia para ejecutar la escritura a la base de datos, ¿no? En la tabla que queramos correr. Puedes utilizar las propiedades de limpieza y precargado de datos, ¿no? Entonces podríamos crear un script que se ejecute antes de hacer la copia. ¿Cuál debería ser la instrucción antes de hacer la copia? A ver, imagínense un ejemplo mucho más sencillo que esto. Si yo tengo que transportar agua de un lugar a otro, ¿sí? Y estoy diciendo que me cree ese lugar donde voy a poner el agua, ¿no? ¿Qué debería verificar? Que ese lugar donde voy a llevar el agua sea igual al que desde donde estoy llevando. Porque los datos tienen que entrar cabalitos, el agua tiene que entrar justita. No puede desparramarse los datos, el agua, en el ejemplo, ¿sí? Ni tampoco puede quedarse vacíos los espacios, porque es menos la información que estoy llevando. Tiene que ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces ahí podríamos crear un pre-copy script. Vamos a ver. Estas son actualizaciones que han puesto en Azure. Antes no había eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos permite hacer eso. Entonces ya está el sync, ya no tenemos el unito, ¿se acuerdan? Los numeritos nos aparecía que teníamos errores, ya no existen esos errores. Vamos a irnos a mapping, ¿no? A mapping y podemos importar los esquemas. ¿Qué está haciendo ahí? Va a ser las conexiones de los datos que se van a crear, ¿no? Fíjense, esto lo minimizaremos, ¿sí? Y podemos bajar un poquito. Entonces, fíjense, cada uno de los campos que tiene esa tabla se va a crear. Debería ser el mismo tipo, el mismo nombre, todo lo mismo, porque estamos haciendo una copia, ¿de acuerdo? Ahora, si vamos a hacer una transformación, seguramente no, podrían ser otros nombres, podrían ser menos columnas, menos datos, pero en este caso estamos haciendo una copia, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ya está el mapping, ¿no? Ya está el mapping. Podemos ir a settings y ahí podemos poner otros elementos, ¿no? Cómo se va a hacer la copia, si va a ser con tolerancia, vamos a registrar cada paso que se realiza de forma paralela, ¿no es cierto? Y finalmente user properties, ahí no vamos a tocar nada, ¿no? Aquí podríamos generar otros datos que nosotros necesitamos para controlar. Por ejemplo, en auditorías es muy bueno saber en qué momento se hizo, quién lo hizo, podemos ir poniendo esa información acá, ¿no es cierto? Podemos crear otros datos adicionales que sirven normalmente para auditoría, ¿no? Bien, entonces en teoría hasta ahí estamos. ¿Cuál de los checks? A ver, ¿podemos volver, por favor, Franco, a Sync? Bien. Ok, entonces, en teoría ya estamos. Vamos a verificar si puede funcionar o no. Ahí aparece un botón que dice Publish All, ¿no? Igual que hace un momento, si no le damos guardar, y en este caso no le damos Publish All, no pasó nada. Y nos va a ir molestando ese botón, ¿no? Publicar, vas a publicar, va a seguir ahí ese botón, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos faltaría. Pero, ¿sí? Aquí hay otras opciones, ¿recuerdan? El validate. Podemos volver a validar. Podemos darle, Franco, si hasta ese momento todo está bien, ¿sí? Sí, no ha habido errores. No errores were found. No hay errores. Cerramos, ¿sí? Podríamos hacer un debug. Dale, por favor, Franco, al debug.
Creo que no. Ahora está grabando su cámara, cuidado. Hermano, tírate foto. Quiero ponerme asistencia. A ver, vamos a ver. No, yo lo quería. Nos vemos. ¿Me lo pegas a un militar de mi parte? ¿Qué? A un militar de mi parte. Si me ves. Así nos hacen. Aunque no sea. Sí, aunque no sé. Qué desgracia. ¿Qué acerca de esto? Bueno, en nuestro caso, nuestra puesta base de datos, si doy clic acá, me salta esto. Sí. ¿Qué tengo que ver? Aquí está el back.back. Este de acá. Claro. Este es el full back. Ah, no, luego sí. Ese es Data Warehouse. Es como el OLTP Claro. y el LOLA. Hay que trabajar con esto, chicos. Y mi otra duda, el segundo elemento de competencia solo da esta parte. Extracción, transformación y documentación. Entonces no tendríamos que hacer, digamos, eso. Análisis. En el elemento de competencia 2, que usted habla del caso, digamos, que es como el caso, ¿verdad? De la defensa, entra desde el 1 hasta parte del 2, pero yo les voy a definir exactamente. Ah, o sea, nos vamos a hacer un cuento con otro grupo. Sí, esto es todo el proyecto completo, ¿no? Ah, o sea, el que tendríamos que pegar primero. Sí, ustedes, en realidad sí, creo que es más seguro, debería ser el elemento de competencia 1 de su proyecto. Eso es lo que tienen que presentar como avance del proyecto integrador. A veces lo que se va a ver en el elemento 2. Entonces no tenemos que hacer tanto esto. O podríamos ir avanzando. En realidad tienen que ir avanzando. Entonces, Yo voy a crear la tarea, les voy a decir mañana, esto me tienen que hacer. ¿De acuerdo? Para que esté más claro. pero sería más seguro hasta acá, ¿no? Hasta el 2, en lo peor, en el peor de los casos, hasta el 2. Ok. Voy a ver cómo están. A algunos les falta algunas cosas. Y lo veríamos, me imagino que en 2 semanas. ¿En la próxima? Y es como el anterior, ¿no? Dije exposición, documentos y bibliografías. Ya, buenísimo. Hasta luego, hija. Samito, tírate el facto del día. Recuerden, hermanos, mis amiguitos, si tienen examen, tienen que despertarse más temprano. Amén.